ocasión voy a presentar un modelo fascinante, de gran complejidad. Cuenta la historia del ecosistema de ríos coreanos, que es de suma importancia para ese país, Corea del Sur. Como antecedente, cada año, desde hace varios años, yo vengo participando en el proceso de evaluación de trabajos que se presentan en la conferencia de la System Dynamics Society. En esta ocasión fue en el año 2018 que me tocó participar en la evaluación de este modelo. Vi que sus autores originales, que son investigadores de Corea del Sur, solo habían llegado a plantear la hipótesis. O sea, no fue modelado, no fue creado un laboratorio de aprendizaje para probar diferentes políticas a implementar, pero me pareció un trabajo fascinante. La hipótesis era muy seductora. Entonces, yo tomé ese trabajo a partir de esa hipótesis y nos dimos a la tarea de crear todo un modelo de simulación, un laboratorio de aprendizaje, insertar políticas posibles que hicieran que ese ecosistema fuera sustentable, y llegamos a resultados muy impresionantes, que son soluciones de problemas complejos para el mundo. Ustedes pueden ir a YouTube y ahí se encuentran varios videos que ejemplifican las metas que se han propuesto realizar. Son videos fascinantes, cómo ellos quieren transformar ese ecosistema en algo no nomás que sirva para producir y para cosechar peces y sembrar sandías y ajos y cebollas y por supuesto el agua para la industria y el agua para vivir, sino también la parte estética, la parte cultural. A continuación vamos a ver cómo construyeron ellos su hipótesis. Aquí está un ejemplo ilustrativo desde arriba de los ciclos causa-efecto que visionaron ese equipo de investigadores coreanos que se presenta aquí en esta filmina. Voy a hablar en detalle de esta hipótesis, de los sectores que la componen, y luego voy a ir directo a contar la historia, al storytelling, para ver paso a paso cómo construimos nosotros, cómo visionamos el modelo. Y también voy a revisar cómo de ahí sacamos los indicadores de desempeño de ese ecosistema, también de una forma fascinante para facilitar la manera en cómo podíamos probar las diversas reglas o las diversas políticas que visionamos crear. A continuación vamos a entrar a revisar la hipótesis, los sectores que componen esa hipótesis, y vamos a platicar un poquito arriba de las cosas que se incluyen en cada uno de los sectores. Bueno, primero mencionaremos que existen 4 grandes sectores: el sector de regulación de servicio, el sector de soporte, la parte cultural y la parte de provisionamiento. En detalle, la parte de regulación, pues ahí es donde revisaremos la dinámica poblacional del crecimiento de las algas. Las algas es el gran problema de este ecosistema. En el sector de soporte, pues ahí veremos la parte de la cosecha de peces, de los animales que viven en ese ecosistema y de los vegetales. Y por supuesto, la producción de peces y la producción de esos vegetales también. En la parte cultural veremos qué ocurre con los parques que son creados para esparcimiento de la población, que son para las cuestiones de belleza, de cultura, vamos a decir, de atraer visitantes a ellos para fortalecer esos temas del espíritu. Y finalmente la parte de provisionamiento, pues ahí se toca el tema de las aguas que se utilizan para la industria o para beber, de cómo ellas son contaminadas por los fertilizantes que se utilizan en la siembra de ajos, cebollas, sandías. ¿Qué pasa con las inundaciones? ¿Qué pasa con los vertederos? ¿Y qué pasa
con toda esa contaminación, ese veneno, que después resulta que es alimento para las algas. O sea, las algas crecen con esos desechos, con esa contaminación. Nomás imagínense el problemón. A continuación, vamos a ver cómo construimos este modelo de simulación partiendo de la hipótesis desarrollada por los coreanos. En primera instancia, aquí vemos la lógica de la dinámica poblacional de las algas. Las algas son el gran problema de este ecosistema, ya que con sus hojas tapan la luz solar y afectan los procesos naturales de crecimiento de las plantas. También, de alguna forma, eliminan el oxígeno, entonces causan un serio problema a la vida que existe bajo las aguas. Y también se alimentan de desechos, se alimentan de los fertilizantes vertidos en el agua. O sea, lo que es veneno, para ellas no es veneno, para las algas es alimento. Ahí está también la codificación de cómo se controla la velocidad de flujo y las inundaciones, el daño que causan las inundaciones en ese ecosistema. Ahí está la producción de peces, la dinámica poblacional de los peces y la producción de peces. Ahora vemos lo que es la cosecha de los ajos y las cebollas. Y ahí está el uso de fertilizantes para cosechar los ajos y las cebollas. Bueno, resulta que estos fertilizantes vertidos en el agua, estas sales que se vierten en el agua, pues ahora son alimento para las algas. Entonces ahí está la lógica de cómo esto va a ser gestionado, va a ser manejado. Bueno, ahora vemos los animales que existen en el ecosistema, en este tipo de ecosistema, o sea, todas las cuestiones de depredación, presa que ocurren en ese ecosistema. Ahora vemos lo que son las plantas, o sea, todo lo que, la parte vegetal alrededor de ese ecosistema, el valor de ese medio ambiente natural. Ahí está puesto en el diagrama. Bueno, en esta sección vamos a enfocarnos a la parte de los parques de diversiones y los visitantes. Ahora vemos el ciclo que hacen los visitantes, o sea que para enlazarse con el todo. Ahora vemos la cosecha de sandías. Bien, y ahí está el modelo completo. ¿Cómo? De la hipótesis generada por los investigadores coreanos, como nosotros pudimos construir este fascinante modelo de una complejidad extraordinaria. Bien, en el sector de provisionamiento, allí se gestiona el uso del agua para la industria, para la vida, el agua que toma la gente y naturalmente toda la parte de los desechos industriales, o sea, porque también contaminan este tipo de agua. Y después ya vimos que esta contaminación resulta que ahora es alimento para las algas. Entonces ahí se gestiona esa agua, ¿no? Todo el agua que consume el pueblo de Corea. Vamos a ver dos sectores más. Están a la derecha de esta filmina. Estos sectores tienen que ver con las diferentes políticas diseñadas para ser implementadas, para ver cuál es mejor que otra, y también algo que es tremendamente trascendente, que son los indicadores de desempeño de este modelo. En un momento más voy a ahondar en ese tema. Esos indicadores sacan dos variables de suma importancia de ese ecosistema. Uno es la salud económica y otro es la salud del ecosistema. Bien, ahora vamos a hablar de esta parte muy importante del modelo, que son los indicadores de desempeño. En el eje X tenemos la parte económica, la salud
de la economía de ese ecosistema. Y en el eje Y tenemos la salud del ecosistema, ¿sí? Como un indicador importante. O sea, para no tener que estar viendo todas las múltiples variables del modelo, que son muchas, imaginen ustedes que se agruparon esas variables dependiendo cuáles afectan la parte económica y cuáles afectan la salud del ecosistema. De esta manera nosotros podemos intervenir cualquiera de esas variables, hacerlas crecer o disminuir, generar políticas por diseño. Y si el apuntador se va hacia la parte verde, quiere decir que esa política fue sustentable. Si el indicador fue a la parte roja, quiere decir que esa política fue fallida, o un ecosistema fallido. Quiere decir que si estamos a la izquierda arriba, también, o sea, es de baja economía, aunque sea de alta salud, no es sustentable. Y si estamos a la derecha abajo, quiere decir de baja salud ecológica y de gran economía, tampoco es sustentable. O sea, la única zona que nos ayuda a visualizar cuál política es sustentable es la verde, la que está en la esquina superior derecha. O sea, imagínense con esto, uno puede manipular cualquier tipo de variable, cualquier tipo de política, y uno se va a este diagrama. Y si en este diagrama el apuntador, la gráfica, se hospeda en la parte verde o termina en la parte verde, quiere decir que esa política es de tipo sustentable. Ningún otro cuadrante es sostenible en el tiempo o sustentable en el tiempo. Y a continuación vamos a ver el diseño de políticas y estas el impacto que van a tener en ese ecosistema. Aquí estamos presentando el dashboard del lado izquierdo con las múltiples políticas visionadas por diseño. Por ejemplo, la número 2 es lo tradicional, o sea, cuando, por ejemplo, todo un gobierno dice vamos a aumentar el presupuesto para mantenimiento del ecosistema. Esa es la número 2, un porcentaje de aumento respecto al año anterior o cosas así. El número 3 es una política especial, que la voy a discutir un poco más adelante. Del número 4 en adelante vienen las políticas, por ejemplo, que afectan la generación de vegetación en el ecosistema. O sea, qué cosas se van a hacer para que se enfoquen a que la vegetación del ecosistema sea saludable. También puede haber políticas como la 5, que es para que cierta vegetación muera. Eso también. Hay políticas que afectan también, no nomás el nacimiento o la generación de vegetación, sino también puede morir la vegetación. La 6, que va a ocurrir con los animales, o sea, la vida animal de ese ecosistema. Yo puedo generar centros de investigación que apoyen o que arropen el nacimiento de anfibios y los diversos animales que existen ahí. O también yo puedo hacer políticas que afecten en la parte de la esperanza de vida. Después puede ocurrir también lo mismo con pescados, tanto para qué hago para que nazcan más pescados o qué hago para que mueran más pescados. Y cuando hablo de morir pescados, no necesariamente quiere decir la pesca normal. A veces por contaminación también puede ocurrir que haya muerte de pescados. Y así vamos. También puede ocurrir que yo pueda hacer algo para favorecer las algas o no. Digo, está medio extraño, pero eso también puede ocurrir. Si yo todos los contaminantes que vierto en el agua no hago algo para evitar ello, o para de alguna forma plantas que laven esa agua sucia, pues realmente estoy incentivando el crecimiento de las algas. Entonces, como pueden ver, se pueden inventar muchos tipos de políticas. Y finalmente, pues hay una política 13. Los parques de recreación. O sea, todo eso y muchas cosas más, pero todo eso es lo que investigamos en este modelo. Bien, vamos a echarlo a andar. Si al inicio tú corres eso sin accionar ninguna de las palancas, ninguna de las políticas, ese ecosistema está en equilibrio, por lo tanto sus stocks no cambian. Como pueden ver, está en el punto central la gráfica de arriba y está
estacionada todos los indicadores en la gráfica de abajo. No hay cambio en los stocks. Vamos a empezar. Vamos a accionar la política 2, que es la típica. Todo gobierno dice: yo quiero aumentar el presupuesto de mantenimiento del ecosistema, de crear vertederos o limpiar todo lo que tenga que ver con las presas, dar mantenimiento a las presas. Vamos a correr eso. Bien, como pueden ver, si yo me voy por esa tradición, la política es tremendamente fallida. Si vamos aquí a la gráfica de arriba de los indicadores de desempeño, cae en el cuadrante de menor economía y menor salud del ecosistema. Si lo vemos abajo, con claridad en lo azul, vemos que las algas progresan, que las algas se van para arriba. Bueno, así podemos investigar muchas políticas más. Por ejemplo, vamos a accionar la política 4, o sea, cosas que tienen que ver con hacer crecer la vegetación que existe en el ecosistema. Adelante. Como pueden ver, pues prácticamente no es sustentable también. O sea, al final de cuentas, las algas se favorecen y crecen. Vamos por ejemplo, a accionar la política 6. Lo corremos y tampoco. O sea, como pueden ver, el azul en la gráfica de abajo sigue predominando. O sea, las algas siguen creciendo. Y así puedo ir. Vamos, por ejemplo, a los pescados. Voy a favorecer el nacimiento de pescados. Lo corro y nada. O sea, prácticamente todo lo que haga indirectamente favorece al crecimiento de las algas, que pues eso es una plaga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí pudiese funcionar? Bueno, nosotros descubrimos que hay una política tremenda, que es la 3. Esa política se le conoce con el nombre de destrucción creativa. Implementamos esta política basada en los trabajos de un investigador económico de apellido Schumpeter. Pues pusimos aquí esa política. Adelante, vamos a correrla. Bien, como pueden ver, esa sí cayó en el cuadrante de sustentabilidad. De todas las políticas investigadas, es la única que hace, veamos la gráfica de abajo, que las algas retrocedan. O sea, por un lado se fue al cuadrante sustentable y por otro lado en la gráfica de abajo claramente me dice que las algas, si tú deprecias con mayor velocidad el capital invertido en ese ecosistema o jubilas en menor tiempo pues todo lo que tiene que ver con la construcción todo tiene un tiempo de vida. Una presa tiene un tiempo de vida. Quizá el tiempo de vida sean 50, 100 años. Si lo jubilas en menos tiempo, es la única política que descubrimos que es sustentable. Todas las demás, que son políticas que abundan en nuestros países, casi en cualquier país del mundo, los gobiernos toman políticas así, que afectan el nacimiento o la muerte de los seres vivientes de ese ecosistema. Entonces, hagas lo que hagas, ninguna es sustentable, porque ninguna frena el crecimiento de las algas. La única que frena el crecimiento de las algas es la política de destrucción creativa. Bien, finalmente vamos a ahondar en lo que es la política que hace magia prácticamente, o sea, que hace que el ecosistema sea sostenible. Como mencionamos al final del capítulo anterior, esa es la política de destrucción creativa. Schumpeter, el economista famoso que la descubrió, significa que si tú jubilas antes de tiempo el capital o lo obsoleto, lo quitas, lo transformas lo innovas en él para que realmente des cabida a nuevos procesos basados en innovación. Eso tiene aplicabilidad no solo para el mundo físico, sino también para el mundo social. Es tremendo cuando tú a cualquier ecosistema aplicas la política de destrucción creativa, que así en palabras normales significa
jubilar antes de tiempo lo obsoleto, o jubilar lo obsoleto, vamos. En toda organización hay muchos procesos obsoletos. Entonces aquí, aunque es un campo físico, hay muchas cosas que se manejan de forma obsoleta. Entonces, básicamente aquí esto se puede decir que es depreciar antes de tiempo el tiempo de vida útil que tienen las diferentes cosas de ese ecosistema. Eso es destrucción creativa. Bueno, eso, si nos damos cuenta, nos llevó aquí en el cuadro de indicadores de arriba, de la gráfica de arriba, superior derecha, a operar de forma sostenible. Si lo vemos abajo, o sea, es la única que frena el crecimiento de las algas. Las algas, las políticas empiezan a implementarse después de un tiempo y como se puede ver en la gráfica azul, cae. Por lo tanto, imagínense cuando nosotros descubrimos que esa era una solución fantástica para ese tipo de ecosistema. Bueno, podemos ver los resultados en los diferentes sectores. Por ejemplo, ahí está qué ocurre con ese sector, ¿no? Podemos ir a otro sector más. Ahí está. Podemos ver qué ocurrió con los diferentes sectores, con las políticas aplicadas a diferentes sectores. Bien, ahí está otro sector más. Y finalmente voy a pararme en lo que es los indicadores de desempeño. Bien, vamos a verlo de diferentes enfoques. Ya vimos del lado izquierdo abajo que yo puedo manipular cualquier política y si el resultado cae en la sección verde es sustentable, cae en la roja no es sustentable. Si eso se aplica a países es un país fallido. Si eso va en la esquina superior izquierda tampoco es sustentable. Y abajo derecha, que es mucha economía pero poco salud del ecosistema, tampoco es sostenible. La única sostenible es la que cae en la zona verde. Adelante. Finalmente, ahí podemos ilustrar en la parte izquierda todos los elementos que conforman los indicadores de economía saludable y los indicadores de la ecología saludable, del ecosistema saludable. Entonces ahí están todos los elementos que nosotros incluimos para agrupar esos indicadores, para que de forma muy sencilla yo pudiese leer qué pasa cuando yo intervengo en el ecosistema con algún tipo de política. Así no me pierdo. Si yo no tuviese una forma fácil de leer esos indicadores de desempeño de las políticas que a implementar, pues realmente sería una locura saber si fue buena o no fue buena. De esta manera voy al cuadrante que está en la esquina inferior derecha, y ahí claramente veo si caigo en la zona verde es sostenible, en todas las demás zonas no es sostenible. Fíjense qué fácil podemos visualizar el impacto de nuestras decisiones en el tiempo. Conclusión. Vamos a ver un resumen de todo lo que hemos presentado en esta ocasión. El ecosistema de ríos coreanos está publicado en videos en YouTube y ustedes los pueden encontrar fácilmente. Son videos fabulosos. Bien, la historia detrás de ese ecosistema es fantástica porque cuenta una historia real que existe en cualquier lugar del mundo, no nomás en Corea. Por lo tanto, es un ecosistema tremendamente complejo. Y el poderlo simular pues implica descubrir soluciones que son aplicables a problemas complejos que el mundo tiene. La hipótesis de la cual nosotros partimos fue desarrollada por un equipo coreano de investigadores de Corea del Sur. Aquí a la derecha están los nombres de ellos. Vimos que había 4 sectores grandes. Uno de regulación de servicio, que es donde está el problema más grave, que es de las algas, su crecimiento, su dinámica poblacional. La parte de soporte, que es donde se cosechan peces, vegetales y múltiples animales que viven en ese ecosistema. Y naturalmente se producen peces. La parte cultural, que es la parte que tiene que ver con los parques de diversión, con la parte estética, con la parte de
de fortalecimiento del espíritu, con la parte de visitantes, y finalmente la parte de provisionamiento. Ahí estamos hablando de todas las cosechas: ajos, cebollas, sandías, la parte del agua que se usa para la industria, del agua que se usa para beber, para la vida, y también los contaminantes vertidos en ese ecosistema de fertilizantes, que eso afecta muchísimo, porque la contaminación de las industrias más esos fertilizantes, pues ahora resulta que eso es alimento para las algas. O sea, ¿quién iba a imaginarse ello? Entonces, bueno, con esos 4 sectores pues se cubre la comunión, la conexión que hay entre la parte económica, social y ecológica, por lo cual es un ejemplo complejo, fantástico y es real. Bien, ahí está nuestro modelo. De esa hipótesis nosotros pudimos pasarla a un modelo de simulación usando Stella Architect. Nomás imagínense la complejidad que tiene ello. Ahí está descrito las algas, la dinámica poblacional de peces, de animales, de vegetales, de plantas, y la producción tanto de peces como del valor que tiene ese ambiente. En la parte de abajo tenemos la parte de, vamos a llamarle, de los visitantes, de los parques de diversiones, de la parte cultural, la parte espiritual, y en el lado derecho, abajo, pues tenemos sandías, producción de sandías, de ajos, cebollas, de alguna forma mitigar la parte de las inundaciones, el manejo de las aguas de la industria, el manejo del agua para beber, la contaminación por fertilizantes y por desechos de la industria, cómo tratarlos, porque si no, ello al final se convierte en alimento para las algas, y es cuento de nunca acabar. Las algas es una plaga para ese tipo de ecosistemas. Bien, después de ello vimos que era muy importante simplificar la visualización de resultados de implementar cualquier tipo de política. Nosotros visualizamos ahí 14, 15 políticas, perdón, 13 si no me recuerdo, políticas que tienen que ver con cosas que favorezcan el nacimiento o la muerte de animales, de vegetación, de las algas, y también lo típico, lo que es el mantenimiento tradicional. Casi todos los gobiernos asignan un presupuesto cada año a mantener sus presas y sus ríos, y normalmente casi siempre es a la alza, o sea, 20% más que el año pasado, y mantuvimos el sistema en teoría saludable, cuando realmente pues nos damos cuenta que, como vimos aquí, que aunque tú mantengas y hagas crecer ese presupuesto, te va peor, y prácticamente ninguna política pensada de forma tradicional da resultados. Entonces aquí de forma fácil podemos ver si yo le muevo a cualquier política o intervengo con cualquier política, si cae en la zona verde el resultado es sustentable. Todos los demás cuadrantes son no sostenibles, y el rojo en especial es si se aplica a un país, es un estado fallido. Si se aplica a un ecosistema, es totalmente fallido, porque no genera ni economía saludable ni la salud del ecosistema saludable. Bueno, aquí está el dashboard a través del cual pudimos manipular las diferentes políticas, y en el lado derecho ver si valía la pena o no valía la pena la política. O sea, nos dimos cuenta que de esas 13 que se ven ahí, pues prácticamente solo la 3 es una política especial, visualizada por Schumpeter. Schumpeter es un economista muy famoso que se dio cuenta que el capitalismo basado en productividad y eficiencia nos iba a llevar al fracaso, como es lo que estamos viendo hoy en día. Y para ello, si él jubilaba o vamos a decir, depreciaba más rápido el capital, esa era una solución fantástica. Si eso lo aplicamos a una ciudad que ya no puede crecer a lo ancho, pues quiere decir que hay que derrumbar las industrias viejas, las que no innovan, para dar cabida a nueva industria. O sea, el tema de destrucción creativa no solo aplica a cuestiones físicas, de jubilar las cosas antes de tiempo, de eliminar lo obsoleto, sino también puede aplicar a temas sociales, bastante más complejos, pero básicamente significa renovar lo obsoleto. Y aquí, en el caso específico aquí, significa
Si las presas tienen tiempo de vida de 50 años o no sé, o 100 años, significa jubilarlas antes de tiempo para crear nuevas presas, para dar cabida a nuevas presas. Y a ese punto 3 nos dimos cuenta que era la única política que por diseño daba resultados sostenibles. Bueno, como pudieron ver, este es un ejemplo de tremenda complejidad real, aplicable a cualquier país del mundo. A mí me dio mucho gusto que cuando nos entrevistamos con el equipo coreano que visualizó la hipótesis de la cual nosotros partimos, uno de los señores coreanos dijo: esto, señor Pedro, es una solución a problemas del mundo. Y sí, es verdad. Fíjense cómo la dinámica de sistemas puede aplicarse a resolver problemas tremendamente complejos. Y aquí está un ejemplo de ellos. Bien, bueno, yo desarrollé este modelo. Mi nombre es Pedro Almaguer. Ramiro Luis Almaguer Navarro desarrolló este video, fue el que produjo este video. Muchas gracias por todo.